Gracias, ¿ah? Gracias. Fíjense, qué bueno que son optimistas. La palabra optimista o el optimismo va a ser muy importante para lo que quiero contarles. ¿Por qué? Bueno, porque el optimismo es necesario para prever cosas que no sabemos que van a pasar, para adaptarnos a lo que no es absolutamente seguro. Y eso es un componente fundamental para las nuevas instituciones que va a necesitar la nueva Venezuela. Les cuento un poco por qué. Fíjense, después de la Segunda Guerra Mundial, el tipo de sociedad, el tipo de modernidad que construimos, de la cual Venezuela fue quizás el país de América Latina que mejor desempeño tuvo en ese desarrollo de la modernidad, suponía una sociedad donde los individuos sabían lo que tenían que hacer y básicamente desde el momento en que nacían, su historia de vida estaba relativamente programada y eso daba mucha seguridad a las personas. Es decir, usted nacía normalmente en un centro de salud, de allí iba a un proceso educativo que duraba aproximadamente unos 12 años, después iba a la escuela, a la universidad, a alguna escuela técnica y terminaba algún tipo de profesionalización. Y además todo eso ininterrumpido, era una especie de fábrica, era una fábrica con unos distintos procesos, era como una línea de ensamblaje, como los vehículos, ¿verdad? Como se hacían antes los vehículos. Y la vida de los seres humanos era eso, o sea, usted nacía, después iba a la escuela, iba a la universidad, a la escuela técnica, se graduaba. ¿De qué se graduaba? Básicamente de 4 cosas, que eran las cosas que además cuando usted abría el periódico aparecían los anuncios, ¿sí? Se trataba de ingeniería, de medicina, de derecho y de administración. Esas eran las 4 carreras que estudiaba todo el mundo. Eran además las carreras que daban seguridad. ¿Y por qué esas 4 carreras? Bueno, porque esas eran las 4 carreras que necesitaba esa fábrica que era la sociedad venezolana, que era la sociedad petrolera. La sociedad petrolera nos daba una garantía, daba la garantía de que esa línea de ensamblaje iba a funcionar. ¿Por qué? Porque todos los años, más o menos, independientemente de lo que ocurriera en Venezuela, de lo que fueran sus fuerzas productivas, etcétera, teníamos garantizado unos 50.000 millones de dólares, unos 60.000 millones de dólares, y esos 60.000 millones de dólares había que administrarlo, por eso necesitábamos administradores, había que hacer contratos para ver cómo nos íbamos a repartir esa renta, por eso necesitábamos abogados. Necesitábamos ingenieros porque había que construir, había que transformar ese país rural a un país, digamos, moderno, industrializado, urbano, básicamente. Y bueno, también se necesitaban médicos por temas de salud, por una especialización, porque la educación, digamos, que todas las otras carreras podrían formar parte de la educación. Esa línea de ensamblaje terminaba como una suerte de final feliz. Y ese final feliz era la jubilación. Era un poco raro, pero era algo así como que ustedes decían, usted tiene que vivir 60 años durante la línea de ensamblaje y a los 60 años, si le iba bien, entonces pasaba a la jubilación, que la jubilación era no hacer nada, o sea, estar algo así como achinchorrado, no sé, tomándose algo y probablemente los nietos correteándole por debajo del chinchorro. Ese era el programa de vida. Ese programa de vida ya no es posible. Ya no es posible porque hemos pasado de esa sociedad mecánica a un nuevo tipo de sociedad que se está construyendo. Y la vamos a llamar, porque así se llama, y ya les voy a explicar por qué, una sociedad reflexiva. La sociedad reflexiva, a diferencia de la mecánica, es una especie de patio donde se está celebrando una verbena. En la verbena, ustedes saben, hay muchos kioscos, hay muchas cosas. Usted puede comer un tipo de comida, puede jugar a la tómbola, puede tirar dardos, o sea, puede hacer varias cosas. Y la sociedad reflexiva es eso, como una especie de patio de verbena, y donde en esa verbena usted tiene muchas opciones. Usted no sabe muy bien qué opciones va a haber, usted no sabe muy bien qué kioscos son los que van a estar abiertos. La clave en una verbena para pasarla bien, para ganar muchos productos, digamos, para tener muchos premios, etcétera, es que usted tenga capacidad de adaptarse. Si usted nunca ha lanzado un dardo y entonces, bueno, ya aprende a lanzar dardo, pues le va a ir mejor allí que, qué sé yo, que disparando con una pistolita de agua, etcétera. Entonces, esta sociedad reflexiva es una sociedad que requiere que sus ciudadanos se adapten a situaciones no previstas o a situaciones que no están previstas, que sí estaban previstas en la máquina, ¿verdad? En la máquina usted sabía perfectamente lo que le iba a pasar y eso da seguridad, ¿sí? Pero imagínense esa persona, podrían ser nuestros padres o nuestros abuelos que vivían en la sociedad mecánica, donde todo estaba previsto, donde el día donde usted se graduaba abría el periódico y aparecía el anuncio, ¿verdad?
Imagínese eso y láncelo de repente a la sociedad de la verbena, o mejor dicho, a la sociedad reflexiva, donde usted no sabe qué se va a conseguir. Usted no sabe si de repente va a haber, no sé, una danza del vientre en la mitad de la verbena, o sea, cosas inesperadas. Si usted tiene más capacidad de adaptarse a eso, pues entonces tiene más capacidad, digamos, de ser productivo y de ser eficiente. La sociedad mecánica y la reflexiva en Venezuela viven juntos. Hay espacios donde tiende a ser más mecánica, hay espacios donde tiende a ser más reflexiva. Por supuesto, si uno se coloca como padre o como tío o como abuelo, ¿qué le diría usted a su nieto, a su hijo o a su sobrino? Nos encantaría que ellos entraran en la sociedad mecánica. ¿Por qué? Porque les da seguridades y uno lo que quiere de su gente es que tenga seguridades. Pero donde les va a ir mejor es en la nueva sociedad. ¿Por qué? Porque esta sociedad, digamos, está cambiando, está muriendo, y es esta sociedad, digamos, la sociedad del futuro, es la sociedad del Internet, es la sociedad de lo impredecible, es la sociedad donde usted, por ejemplo, tiene varias vidas. No les había dicho nada sino simplemente, digamos, de lo que hacíamos todo el mundo, pero de los aspectos personales también cambian. En esta sociedad mecánica te decían que te tenías que casar una sola vez, por ejemplo, que tu pareja era para toda la vida, ¿sí? Ibas a tener hijos y tus hijos iban a tener hijos, etcétera, etcétera. En la sociedad reflexiva usted tiene varias vidas, tiene varias vidas, que en Venezuela solamente 3 de cada 10 matrimonios se mantienen hasta el final de los días. O sea, el 70% de las personas que se unan se van a separar de esa primera unión y seguramente van a tener una segunda, y los más osados o los más optimistas, así como ustedes, tienen hasta una tercera matrimonio, ¿sí? Esa sociedad en la cual usted vive varias vidas, tanto desde el punto de vista personal hasta desde el punto de vista profesional. Ustedes como yo tienen que conocer personas, qué sé yo, que son ingenieros químicos y terminaron amaestrando perros, ¿sí? Ustedes, igual que yo, tienen que conocer personas, qué sé yo, que son biólogas y terminaron haciendo tortas, y son unas tortas espectaculares, ¿sí? Y eso está lleno, la sociedad reflexiva en el mundo entero está lleno de eso, de personas que comienzan una vida y después la van cambiando. ¿Para qué todo esto? Bueno, todo esto es para decirles que las instituciones sociales que funcionan o que funcionaron en la sociedad mecánica no van a funcionar o no van a servir en la sociedad reflexiva. El tipo de educación, que yo creo que es lo más fácil de entender, que necesitamos es enteramente distinta. Esa educación que recibimos nosotros, que recibí yo, que era 12 años metidos en un aula, que los únicos momentos felices es cuando nos llevaban, que eso creo que era una vez al curso escolar, y si la escuela era buena, que te llevaban a conocer una fábrica de salchicha, ¿verdad? O que te llevaban a un paseo en un parque, ¿sí? Eso era una excentricidad que a usted lo sacaran del aula. Normalmente usted lo que estaba era metido en el aula, ¿sí? Cuando usted llega a tercer año de bachillerato, usted está obstinado del aula. Yo, por lo menos en mi caso, buscaba cualquier pretexto para escaparme del aula, lo que fuera, rifa, trabajo en barrio, cuánta cosa había para escapar del aula. Bueno, la escuela en la sociedad reflexiva es una escuela donde el aula cada vez va a estar más ausente, donde el conocimiento, inclusive la autodidacta, ¿verdad? La autodidaxia va a estar mucho más presente de lo que ha estado en el pasado. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido más en nuestra actividad laboral en videos de YouTube que lo que nos enseñaron en la escuela o en la universidad? En los tutoriales, ¿verdad?, que usted se consigue en las redes sociales, resuelve los problemas del día a día. Yo tengo un amigo, dice, he pasado un día más sin utilizar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, ¿sí? Eso es una excelente imagen de la educación que no funciona en la sociedad reflexiva y que funcionaba perfecto en la sociedad mecánica. Hablemos de la salud, ocurre más o menos lo mismo. ¿Qué es lo más saludable? ¿Que usted lo vea al médico todos los días o que usted tenga una vida saludable? Obviamente que usted tenga una vida saludable. Dicen los que saben de la longevidad, de llegar a viejo o lo más viejo posible, que de eso trata la salud. La salud lo que trata es de prolongar la vida lo más posible y además en las mejores condiciones de salud. La salud depende
digamos, vivir muchos años depende básicamente de dos cosas. Primero, la genética, ahí no tenemos mucho que hacer. Ahí ya la partida la jugamos y la ganamos o la perdimos, no tenemos mucho que hacer. Y lo segundo, en lo que usted come. En lo que usted come y después cuál es su rutina diaria. Si en su rutina diaria tiene hábitos saludables, como puede ser hacer ejercicio, como puede ser dormir completo, y recrearse, realizarse, etc. Eso es una salud que no depende tanto de que usted tenga un centro de salud cerca, sino que usted tenga el médico metido en la cabeza. Si usted tiene un médico metido en la cabeza, la probabilidad que usted tenga de tener una vida larga y saludable, que es lo que espera la salud, o que es lo que se espera de la medicina, es mucho más probable. ¿Cómo hacía eso la sociedad mecánica? Bueno, la sociedad mecánica lo hacía con un hospital y con unos señores embatolados, ¿sí? Y enfermeras y médicos y aparatos, y exámenes y sacaje de sangre y imágenes, etc. En la sociedad reflexiva la salud es una actitud para toda la vida. Entonces nosotros necesitamos un sistema de salud que no solamente tenga hospitales y clínicas, sino que además democratice la salud. Si democratizamos la salud, vamos a vivir mucho más de que si solamente dependemos de los establecimientos de salud. Fíjense, algunas evidencias. En términos educativos, ¿cómo estamos para pasar de la sociedad mecánica a la sociedad reflexiva? Pues miren, no muy bien. Solamente 14% de las escuelas tienen internet. La sociedad reflexiva necesita que todas las escuelas tengan el mejor internet de la comunidad. ¿Sí? Entre el 18 y el 22 pasamos de 699,000 docentes a 430,000, es decir, perdimos 38% de docentes. Y por supuesto que necesitamos una escuela diversa, y una escuela diversa necesita mucho tipo de gente diferente, necesita mucho tipo de docente diferente. Si se nos cae la cantidad de docentes, tampoco tenemos mucho chance. 68% de los escolares tienen algún tipo de rezago de lectura. Si usted tiene un rezago de lectura, usted tiene un problema de comprensión, además usted tiene pocas palabras en la cabeza. Si usted tiene pocas palabras en la cabeza, puede pensar poco, porque ¿qué es pensar? Pensar es relacionar palabras, relacionar conceptos, relacionar cosas. Si usted tiene 300 cosas en la cabeza, pues piensa menos que otra persona que tenga 1500. Y eso es básico porque se adquiere a través de la lectoescritura, por supuesto, a través de los procesos educativos. 40%, ¿verdad?, de los 11 millones de matriculados desde primaria hasta la educación universitaria no asisten regularmente a la escuela. ¿Y por qué no asisten regularmente a la escuela? Bueno, porque no hay transporte, porque no hay agua, porque el docente no fue, porque en la escuela no hay electricidad, y por todas esas cotidianidades que hacen difícil la vida diaria y que también hacen difícil la vida de la escuela. 80% de los venezolanos solamente estudia hasta los 17 años. Sí, solamente el 20% asiste a algún tipo de educación superior, no necesariamente tiene que ser la universidad. En los países de la ODC, los países desarrollados, esto es 50%. Entre 25 y 35 años, 50% de ellos han estudiado alguna educación universitaria o técnica. Y fíjense, solamente el 24% de los hogares tiene alguna computadora, tablet o laptop. Con esto no vamos a la sociedad reflexiva. Yo creo que ni siquiera la mecánica, ¿sí? Ni siquiera la mecánica, porque la mecánica necesitaba la escuela tradicional, necesitaba el hospital tradicional, y nosotros ni siquiera tenemos eso. Pero la exigencia es que completemos esto y además incorporemos estas otras cosas de la sociedad reflexiva. Fíjense, otro ejemplo que podría ayudarnos de evidencia de cómo ya no el establecimiento, es decir, la escuela o el hospital, ayuda al logro de la meta social, sino lo que las personas van incorporando de esta sociedad reflexiva. Fíjense, una evidencia en materia de salud: un año de escolaridad de una madre disminuye 2 muertes por 1000 nacimientos vivos. ¿Qué significa esto? Esto significa que si democratizamos la salud, ¿verdad?, es decir, y nuestras madres, ¿verdad?, que son las encargadas básicamente por un problema de interacción, y nuestros padres, que cada vez deberían incorporarse más en ese proceso, tienen conocimientos de salud, reduce la mortalidad infantil de manera dramática. Los promedios, estos promedios son venezolanos, lo que demuestran es que una mujer con 12 años de escolaridad, la probabilidad de que su hijo muera es de 2 por 1000.
una mujer, una madre que no tenga ningún nivel de instrucción, su probabilidad es 24 por 1000, ¿sí? Y ahí no hay médico, ahí no hay exámenes, ahí simplemente es cuidados de salud que se conocen producto de la transferencia que se hace de ese conocimiento a través de la educación. Otra de las evidencias que deja en claro que nuestra calidad de vida no va a depender de los factores de la sociedad mecánica tiene que ver, por ejemplo, con la reducción de las enfermedades. ¿Cuáles son los factores que reducen las enfermedades respiratorias e infecciosas? Es la calidad del medio ambiente, más que si usted tiene cerca un ambulatorio o si tiene cerca un hospital. ¿En qué consiste la mejora del medio ambiente? Bueno, tiene que ver con la calidad del agua, tiene que ver con los servicios de acueductos, de desechos sólidos, la calidad del aire en general. Es decir, todo aquello que tiene que ver con la calidad del ecosistema en el cual usted vive es lo que va a reducir la posibilidad de que su hijo tenga algún tipo de infección o algún tipo de enfermedad respiratoria. Eso es lo preventivo, eso reduce infinitamente más la prevalencia a ese tipo de enfermedades que usted tenga un centro médico pegado a la esquina de su casa. Dicho todo esto, pareciera una mala noticia en lo que estamos hablando, y no necesariamente. No necesariamente, ¿por qué? Nosotros tenemos en proceso un experimento social increíble, magnífico, además un experimento nuestro, de los venezolanos. Y es que tenemos 6 millones de venezolanos dando vueltas por el mundo. Esos 6 millones de venezolanos que son igualitos a nosotros. Antes, hace mucho tiempo, hace 10 años atrás, los que salían al exterior eran personas, digamos, mucho más formadas que el promedio, eran ingenieros, digamos, petroleros con 4 o 5 maestrías, eran médicos muy reconocidos que los recibían en cualquier lugar del mundo. Pero digamos que la avalancha de migración reciente lo que ha hecho es que los 6 millones que tenemos afuera son igualitos a nosotros, a los que estamos adentro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esos 6 millones de venezolanos están en la sociedad reflexiva. Ellos se vieron obligados a dejar la sociedad mecánica, petrolera, esa sociedad, ¿verdad?, que nos marcaba, que nos decía lo que iba a ocurrir, y han tenido que saltar a una sociedad reflexiva que está en Europa, está en Estados Unidos, pero que incluso está en América Latina, está en Chile, está en Argentina, y también está, digamos, en países como Colombia o con Perú. ¿Por qué? Porque estos venezolanos no tienen las ventajas de conocer el patio, de conocer la verbena. O sea, los peruanos en Perú, los colombianos en Colombia, los chilenos en Chile, más o menos, desde que están pequeñitos, han ido saliendo de la mecánica a la reflexiva y van conociendo su verbena. El problema es que los venezolanos es como tal cual, ¡boom!, te zumban a una verbena que tú ni siquiera sabes cómo pedir comida. Porque apenas pidas comida ya van a decir, como que es venezolano, ¿no? Este no es de aquí. Bueno, ¿qué está haciendo ese venezolano? Esos 6 millones de venezolanos que son iguales que nosotros, se están adaptando a la sociedad reflexiva. Y eso le está pasando también a los venezolanos que nos quedamos dentro de Venezuela. Y va a ser ese reto, ese experimento, que tenemos muestras, ¿verdad?, de cómo efectivamente hay venezolanos que han sido muy exitosos en el exterior. Hay leyendas doradas, ¿verdad?, de esos venezolanos que han logrado adaptarse a esa sociedad reflexiva, han aportado a esa sociedad reflexiva y por supuesto son beneficiarios de ella. También tenemos leyendas negras, ¿verdad?, de gente que la está pasando muy mal, ¿verdad? Y eso cada vez más va a pasar en Venezuela. Porque lo que sí, y con esto cierro, no nos va a quedar más remedio es pasar de esa mecánica a esta reflexiva, pero si tenemos las instituciones sociales que nos permitan adquirir mayor capacidad adaptativa a la verbena que nos va a tocar, pues entonces con toda seguridad cada uno de nosotros va a ser más productivo y con toda seguridad vamos a tener una mejor sociedad. Muchas gracias.